Bienvenidos a nuestro estudio de los libros de Primera y Segunda de Reyes. En esta lección queremos considerar algunos ejemplos y advertencias que la Biblia nos proporciona mientras examinamos a los reyes y profetas tanto de Israel como de Judá. Los libros de Primera y Segunda de Reyes cuentan la historia del surgimiento y la caída del reino político. Los israelitas, de manera insensata, prefirieron este reino político sobre el reino de Dios que se les ofrecía. Dios permitió la posibilidad de futuros reyes en Deuteronomio 17, pero exigió que estos hombres se comprometieran con la ley para poder gobernar con una visión divina. Tristemente no lo hacen. Este nuevo sistema de gobierno lucha con la misma falla que aflige a Israel bajo el liderazgo de los jueces, el corazón humano corrupto. En 1 Samuel 8, Dios permite a la nación establecer un reino terrenal, pero también les advierte sobre las terribles consecuencias que vendrán al tener reyes. El libro de Primera de Reyes comienza cuando el poder se transfiere al hijo de David, Salomón. Durante el reinado de Salomón, él lleva a la nación al límite, lo que provoca que Israel se divida en dos naciones después de su muerte. La nación única de Israel ahora se convierte en dos entidades separadas, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. El libro de Segunda de Reyes termina después de que el reino del sur de Judá sigue el camino del reino del norte hacia la caída y el exilio. Cuando leemos estos libros, debemos buscar ejemplos a seguir y advertencias para considerar. Desafortunadamente, después de la división, todos los reyes de Israel y la mayoría de los reyes de Judá no lideran con el ejemplo. En cambio, nos dejan una larga lista de lo que no se debe hacer. Salomón, el último de solo 3 reyes que reinaron sobre un Israel unido, se destaca entre el resto de los reyes. La historia de Salomón está llena de ejemplos a seguir, pero finalmente da un giro y se convierte en una gran advertencia para nosotros como creyentes. En los primeros capítulos de Primera de Reyes, el envejecido y debilitado David le da a su hijo Salomón algunas hermosas instrucciones mientras le pasa el papel de liderazgo. También le aconseja sobre cómo resolver algunos problemas persistentes de su propio reinado que podrían amenazar la estabilidad del trono de Salomón. Por ejemplo, David muestra misericordia hacia Simeí, el pariente del rey Saúl, que maldice a David el día que huye de Absalón. Ahora David está tratando de ayudar a su hijo a asumir el poder. David le recuerda a su hijo diciendo en Primera de Reyes 2, «Debes ocuparte de él, eres sabio, y sabrás qué hacer». Salomón le da una oportunidad a Simeí, pero su continua resistencia a la autoridad de Salomón obliga a Salomón a tomar medidas. David también le dice a Salomón que trate con Joab, un hombre que apoyó a Adonías, el hermano de Salomón, cuando intentó arrebatarle el trono. Salomón lo enfrenta ejecutándolo. De manera similar, Salomón sigue el consejo de su padre y asume la responsabilidad de ser un rey honesto. Esta es una gran cualidad, ya que reconoce la influencia que posee. Comienza su reinado con humildad, orando en Primera de Reyes 3, del 7 al 9. «No soy más que un muchacho, y apenas sé cómo comportarme. Da a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal». Dios está complacido con su oración y le responde en los versículos 11 al 14, diciendo: «Como has pedido esto, discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo». El nombre de Salomón rápidamente se convierte en sinónimo de palabras como sabiduría y riqueza. Debido a su liderazgo, Salomón ha ganado la atención de otros líderes, tanto cercanos como lejanos. A pesar de todas estas bendiciones, Salomón terminará eligiendo el pecado en lugar de Dios durante gran parte de su vida. Toda la destrucción que lees en los libros de Reyes, como la división, el colapso y la cautividad que pesa sobre el pueblo de Dios, todo eso se puede rastrear hasta los pecados de Salomón. Cuando el reino de Israel alcanza su máximo esplendor, Salomón se aleja de Dios.
En Deuteronomio 17, Dios da una lista de cosas que los reyes no deben hacer, y en este tiempo, Salomón injustamente las hace todas. Recolecta caballos de Egipto, acumula plata y oro, y se casa con muchas esposas extranjeras que desvían su corazón de Dios. Más tarde, Dios advertirá a los futuros reyes sobre estas mismas tentaciones. Dios sabe lo rápido que sus corazones pueden corromperse. Salomón es una gran advertencia para nosotros sobre la importancia de caminar en obediencia a Dios en lugar de satisfacer nuestros propios deseos terrenales. Afortunadamente, Salomón no permaneció infiel a Dios durante toda su vida. Lo vemos regresar para seguir a Dios mientras escribe en el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia. Después de una larga vida buscando fama y riquezas, Salomón se arrepiente encontrando verdaderas riquezas en las recompensas de Dios en lugar de las riquezas de la sociedad. Sin embargo, debido a que no volvió rápidamente al Señor como lo hizo su padre David, las consecuencias de su pecado se intensifican dañando el reino. Después de la muerte de Salomón, él ha dejado el reino tan frágil debido a sus acciones insensatas que su hijo, igualmente insensato, divide la nación en dos. También escuchamos el arrepentimiento de Salomón a través de las palabras de pesar que pronuncia a lo largo del libro de Eclesiastés. En este libro, Salomón predica a los jóvenes de Israel diciéndoles: «Cometí errores enormes y no quiero que hagan lo mismo. Aprendan de mi fracaso y de mi experiencia». Termina Eclesiastés con esta advertencia en el versículo 12-13. La conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Después de que Israel se divide, los reyes del reino del norte son solo malos ejemplos de liderazgo y nos dan muchas advertencias. Sin embargo, encontramos un buen ejemplo a seguir en el reino del sur, y ese es el rey Ezequías. Ezequías quita a los ídolos de su reino y promueve el culto correcto al Señor. Restaura las festividades, los sacrificios y el templo de Dios. Segunda de Reyes 18:3 dice acerca de Ezequías: Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. El versículo 6 continúa: Fue fiel al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había mandado a Moisés. Por más bueno que sea Ezequías, todavía hay algunas partes de su vida que nos sirven como advertencia. Aunque Ezequías se mantiene firme ante las amenazas extranjeras y confía en el Señor para proteger a la nación, cae en pecado por un tiempo. Cuando se le dice que morirá a causa de una enfermedad, Ezequías conmueve el corazón de Dios con una oración de arrepentimiento y devoción, y el Señor le concede 15 años adicionales de vida. Lamentablemente, esa devoción dura poco. En solo meses, Ezequías hace un acuerdo con un rey babilónico pecador, prometiéndole ayuda para enfrentar la amenaza del rey asirio, Sennacherib. Ignora las advertencias proféticas sobre las consecuencias de sus acciones. Cuando Babilonia posteriormente rompe su pacto, Ezequías entra en pánico. Cuando Sennacherib invade Judá, Ezequías intenta sobornarlo con oro del mismo templo que construyó para Dios. Más tarde, Ezequías regresa a su fe en el Señor, pero ya es demasiado tarde para la nación. Las consecuencias de su pecado ya habían comenzado. Cuando Sennacherib amenaza con violencia mientras se acerca cada vez más a Jerusalén, tomando ciudad tras ciudad, Ezequías ora una gran oración de arrepentimiento desde lo más profundo de su corazón. Él ora en Segunda de Reyes 19, 15 al 19. Oh Señor Dios de Israel, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado decir para afrentar al Dios vivo. Sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. El Señor lo escucha e interviene para proteger a los israelitas de los asirios.
Ezequías es un gran ejemplo para nosotros. Su vida nos muestra que incluso si fallamos, siempre podemos volver a Dios a través del arrepentimiento sincero y la oración. Hay algo más en Primera y Segunda de Reyes que debemos notar: los profetas. Los profetas son casi siempre buenos ejemplos en estos libros. Algunos de los profetas son figuras destacadas, como Elías y Eliseo. Otros no son tan conocidos y algunos ni siquiera son nombrados, pero todos son importantes para el reino de Dios. Una de las muchas historias sobre Eliseo en Segunda de Reyes es especialmente significativa. Asiria tiene un poderoso ejército, pero su general principal, Naamán, está afligido con una enfermedad en la piel que muchos creen que es lepra. Una joven hebrea, sirvienta en Asiria, le cuenta a Naamán sobre un profeta en Israel que tiene el poder de sanar. Así que Naamán, un líder militar extranjero, se encuentra en la humilde vivienda del profeta Eliseo, buscando ayuda. Ahora, Naamán tiene sus propias ideas sobre cómo Eliseo debería llevar a cabo su sanación. Debería ser un proceso dramático, realizado a través de la imposición de manos para sanar. En el proceso, Naamán debería ser ampliamente respetado debido a su posición y logros. Sin embargo, Eliseo ni siquiera sale a saludarlo. Envía un siervo a Naamán para decirle que se bañe 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Naamán está furioso con ese plan. ¿El fangoso Jordán? ¿En serio? ¿No hay mejores ríos en Asiria? Mientras se aleja enojado, su siervo le dice en Segunda de Reyes 5:13: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, ¿no la habrías hecho? Con mayor razón si él te dice lávate y serás limpio». Naamán lo reflexiona y decide ir al río Jordán. Se baña 6 veces sin resultado, pero en la 7ª vez la lepra de Naamán es sanada. ¡Qué milagro tan increíble y qué hermosa imagen de la salvación! Al igual que Naamán, cuando muchas personas vienen a Cristo hambrientas de salvación, tienen ideas preconcebidas sobre cómo debería suceder todo. Algunas personas esperan que todos sus problemas se resuelvan instantáneamente y que todas sus preguntas sean respondidas de inmediato. Algunos imaginan que un mensaje del Evangelio tan sencillo no puede ser verdadero y creen que debe ser más complejo para entenderlo. Las personas que sienten esto también imaginan que el reino de Dios es exclusivo para aquellos que están educados, pero el Evangelio de la salvación es sencillo y lo vemos resumido en esta historia. Ve y sumérgete en el fangoso Jordán 7 veces. En otras palabras, creer y obedecer. Como dice Pablo en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hagamos una última observación sobre los profetas. Los profetas eran personas a quienes Dios levantó para abordar problemas. Cada vez que la obra de Dios se enfrenta a un obstáculo humano, Dios levanta un profeta para hacer valer el pacto. Dios envía a estos profetas para hablar verdad y guiar al pueblo de regreso a Él. Podríamos decir, sin problema no hay profeta. Tan pronto como leas acerca de un problema en estos libros, busca la aparición del profeta. Muchos de estos profetas operaban solo mediante la palabra hablada. Más tarde, muchos profetas comenzaron a escribir dándonos algunos de los grandes libros del Antiguo Testamento. Cada vez que Dios usa a los profetas, tiene el mismo objetivo: proteger y establecer su reino en medio de naciones terrenales malvadas. Para terminar, presta atención al ascenso y caída de Israel en estos libros. Las formas en que el pueblo es obediente o desobediente a Dios nos enseñan mucho sobre nuestra vida espiritual. Podemos aprender lo que Dios quiere hacer hoy con su iglesia como una nación santa. Luego, presta mucha atención a los propios reyes. La mayoría de sus vidas nos sirven como advertencias, mientras que solo unos pocos son ejemplos para nosotros. Luego mira a los profetas, quienes son hermosos ejemplos de lo que significa estar dedicados a la voz y la voluntad de Dios. Son las personas a través de las cuales Dios habla, entregándonos un mensaje de esperanza. Finalmente, escucha el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús. Al igual que el mensaje dado a Naamán, puede sonar demasiado simple, pero sé como Naamán en este aspecto: cree y obedece.
Jesús ofrece una sanidad espiritual que no encontrarás en ningún otro lugar. Él simplemente dice, sígueme, confía en mí. ¿Has hecho esto? Si no lo has hecho, hazlo hoy.